tipo. Pero vamos a hablar de inflación. Argentina tiene la inflación más alta del mundo, ahí junto con un grupo de países como por ejemplo Zimbabue, Turquía, Venezuela, 13,2. Esa es la inflación de febrero. Bueno, bajó, sí, claro, se esperaba que el mes de febrero, lo hablábamos, de hecho ayer, Julián, ¿no? Sí. Por una cuestión estacional, lógicamente iba a ser más baja. El gobierno festeja, la pregunta es si da para festejar, teniendo en cuenta que es un poco a costa de que no se consuma nada, ¿no? Y que sabemos también, el mes de marzo va a volver a registrar una suba por comienzo de clases y por otras cuestiones que ya estamos empezando a ver y que ya, bueno, dan algunas señales, como por ejemplo las reuniones con los formadores de precios, ¿no? Sí, a ver, no hay nada para festejar, está claro, y que el presidente se adelante a decir que la inflación baja en la Argentina está marcando un grado de divorcio con respecto a las dificultades para afrontar esta inflación. A ver, aunque, está claro que no es lo mismo, Dani, que uno enfrente el alza de precios con paritarias que terminan siendo relativamente competitivas. Esto, uno podría decir, era lo que pasaba en alguna medida con algunos sectores el año pasado y los años previos, que en este momento donde las paritarias claramente quedaron muy lejos de lo que ha sido el incremento, y además sumemos un dato importante ya mismo para tener en cuenta. Lo que mide el índice del INDEC es un régimen general de precios a nivel país. Ahora, cuando uno analiza geográficamente, el GBA, por ejemplo, el Gran Buenos Aires, tuvo un registro de casi 16 puntos de inflación en febrero. Es decir, 15,8, mucho más en línea de lo que se esperaba. Entonces, atención con esto, porque ahí hay una de las claves por las cuales uno puede decir, bueno, la inflación es baja con respecto a lo que se esperaba, pero claro, cuando localizás geográficamente, el GBA, la zona del AMBA, bueno, registró un alza mucho más importante. Bueno, de todos modos, yo creo que también el gobierno se permite festejar, primero porque tiene que tener algo para festejar, ¿no? Porque hasta ahora la verdad es que no hubo demasiado. Te lo tomo porque no hay nada para festejar. No hay nada para festejar, no hubo demasiado, no hay nada, ¿no? Lo que ha sido reunión con gobernadores, su paso de la ley ómnibus por el Congreso, incluso la cuestión judicial que ganó la provincia de Chubut finalmente, bueno, varias disputas, ¿no? Que quiso dar el gobierno nacional. Pero además también porque apostaba desde un primer momento, o por lo menos el discurso presidencial, era que íbamos rumbo a una hiperinflación, ¿no? Que esto iba a estallar de alguna manera u otra, entonces va a bueno, hipotéticamente, porque ninguno de nosotros sabe si eso iba a pasar o no, pero también en base a eso festejar estos números que, reitero, también tienen que ver con lo que también había propuesto el propio Javier Milei, que era que no se consuma nada o que se consuma cada vez menos. Hay que acompañar esta información mientras ustedes ven en pantalla los rubros, los que más subieron: transporte, telecomunicaciones, obviamente todo lo que es internet, telefonía. Ahí está, ¿no? El detalle de esto que impacta de lleno en lo que son los ingresos de los hogares, porque es donde uno podría decir, inyecta los recursos de una forma mucho más básica, ¿no? Es decir, todo lo que es internet celular, 24,7%, 20,2% servicios en general, luz, gas, agua, y después transporte y naftas, 21,6%. Bueno, ayer la Colo hablaba de la marcha atrás, en parte de lo que tenía que ver con el transporte, ya vamos a estar hablando de eso. Combustibles, naftas que no dejaron de aumentar, ¿no? Incesantemente. La verdad es que también lo que hay que decir sobre esto es que el traslado a precios de cada aumento de combustibles es inmediato, ¿no? Y se verá reflejado también en la inflación del mes próximo y en el costo de los precios en el supermercado. Ahora, ¿qué decía el presidente de la Nación, el presidente Javier Milei, antes de que se conociera este dato? Lo escuchamos. Digo, el consenso de mercado es... ¿No tenés el número de hoy todavía? No se puede porque, digamos, se va a ser comunicado a las 16 horas. Entonces, ¿A vos no te pasan el papelito antes? Pero no corresponde. Pero yo te digo, si vos... Pero es más o menos del 15. Parece que está debajo del 15. O sea, con lo cual es un numerazo, porque el consenso de mercado estaba arriba del 15. Entonces, si vos a eso, además, le vas a restar el arrastre estadístico, que son más de... Digamos, hay algunas estimaciones que dicen que es 2,5, hay 2,8, perdón, y hay otras que dicen que es 4,5. Ponele 3,5. Si a eso vos le sumás la baja, digo, la suba de prepagas, que es de una vez para siempre, y la suba de tarifas, que es una vez para siempre, o sea que son... Estos aumentos son una vez para siempre. Claro, son cosas puntuales, claro, que tienen que ver con las recomposiciones de precios. En ese contexto, al número que vos veas,
le vas a tener que restar como 5 puntos porcentuales. Cuando pase eso, vamos a estar hablando de una inflación de un dígito. Bueno, ahí estaba la definición del presidente de la Nación. 690.000 pesos es la canasta básica total que mide el INDEC en función de esta inflación del mes de febrero. ¿Qué significa? 2 adultos, 2 menores, ¿cuánto necesitan para llegar a fin de mes y no ser considerados pobres? Bueno, esta cifra, como ingreso total para el hogar, 690.000 pesos. Por eso digo que en algún punto se divorcia mucho lo que piensa Milei de la inflación de la realidad, de la calle, de cómo uno llega a fin de mes y logra pagar todo eso. A estos 690 hay que sumarle el alquiler, Dani. Claro, imposible. Imposible. ¿No? Imposible. Bueno, y también tener en cuenta baja en alimentos, lo que tiene que ver con ese 11%, a diferencia de lo que mencionabas vos en el Gran Buenos Aires, pero en todo caso, incluso en Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, u otros lugares donde se llega a esa cifra, la verdad que está totalmente desenganchada de la realidad, ¿no? Los alimentos no han bajado, no se han mantenido en el mismo precio, sino que no han dejado de aumentar tampoco en las últimas semanas o en los últimos meses. Sí. Bueno, habló Caputo, referencias al cepo, varias cuestiones, habló en las últimas horas el ministro y esto fue lo que dijo. El objetivo es llegar a a lo que llamamos una competencia de monedas, que en definitiva el objetivo es tratar de bajar la inflación más a nivel de shock. Nosotros no somos, digamos, proclives a pensar en un modelo gradual, en un escenario monetario gradual, digamos, de baja gradual de la inflación a la Perú en 3 años. Nos parece que la gente no tiene, digamos, no va a tener tolerancia para una baja del 211 a 175, a 160, a 140. Argentina tiene que bajar más de shock la inflación y el esquema de competencia de monedas apunta a eso. Es un Bueno, a ver, atención con lo que dice ahí el ministro. Esto pasó hace instantes nada más. Porque lo que está asegurando Dani es que el shock va a continuar. Y cuando dice Caputo, bueno, la Argentina no es como Perú, donde la inflación se bajó en 3 años. Que la verdad hay que decirlo, el método para bajar la inflación en cualquier parte del planeta que funcionó, tiene justamente ese periodo, ¿no? No puedes hacer un shock tan brusco porque la sociedad sufre muchísimo. Bueno, lo que está diciendo Caputo es, nosotros vamos a seguir por este sendero. Y este sendero es el que ustedes están viendo, que es secar la plaza, se llama técnicamente, que es sacar los pesos de la economía de cualquier manera, subiendo las tarifas en general, cambiando los precios relativos, peleándole a las cámaras patronales la posibilidad de una paritaria, es decir, si la cámara patronal te quiere dar a vos como empleado un incremento del 25 o el 30%, ¿qué le dice el gobierno? No, dale del 10%. Sí, en vez de mediar para que los salarios sean más altos. Claro, bueno, ¿no? Ese es el sistema. Bueno, el secretario de Trabajo que fue despedido en el día de ayer, en un episodio como un poco confuso, en medio de lo que fue el incremento de los salarios, y cuando su función tampoco era específica en ese sentido, sino que había responsabilidad del secretario legal y técnica, del propio presidente de la Nación, que son los que ponen la firma, pero hablamos de la persona que debía, en todo caso, interceder en favor de los trabajadores o mediar, y que no había homologado ninguna de las paritarias, ¿no? Ese era el reclamo de los trabajadores para con el secretario. Por otra parte, y ya nos vamos a la calle, pero me recuerda lo que dijiste, algo que una vez me dijo Melconian en una entrevista. Bueno, cuando hay un incendio, los bomberos ingresan y no se pueden salvar los cuadros, ¿no? Hay que llevarse todo puesto, ¿para qué? Para lograr apagar ese incendio. Bueno, esta es la política Milei. Claro. Lo que sucede es que en medio de ese incendio, el cuadro o los cuadros son ustedes, esas personas que no llegan a fin de mes y a las que sí de alguna manera hay que salvar, hay que moderar los precios, hay que buscar la forma, porque este shock inmediato del que vos hablabas es esto, es que ingresen los bomberos y se lleven puestos los muebles, los cuadros, y que en este caso se trata de gente, se trata de argentinos, se trata de niños que comen torta frita 3 veces por semana o que suprimen una comida. Es que el diagnóstico que está, por eso a mí lo alarmante de todo esto, tanto las definiciones del presidente como las de Caputo son de las últimas horas. En ningún caso entra la suba de la pobreza en la Argentina. En ningún caso entra esto que veíamos recién, las canastas, la canasta básica, total, la alimentaria, lo que ha subido el costo de vida, si una familia puede o no afrontar el incremento. Y lo único que hay es la ratificación, y esto quizás es lo más preocupante, y por ahí lo podemos ver a lo largo del programa, de que Caputo lo que dice es, a mí me tiene que cerrar el déficit cero.
Y lo que está clarísimo es que la Argentina está yendo a una depresión económica, no ya estancamiento, va a ir a una depresión económica. En la depresión el gran problema, se puede estudiar en cualquier parte del mundo, es que no podés frenar con los ciclos de ajuste, porque justamente como recaudás menos todo el tiempo, cada vez tenés que hacer más ajustes para que te cierren las cuentas. Lo que dijo recién Caputo es, a mí me tienen que cerrar las cuentas. Y no dijo absolutamente más nada. Sí, así es.